Hola, ¿no quieren que hable? Bueno, buenas tardes, diputados, diputadas, muchas gracias por este espacio. Asistimos a esta reunión primero por la obligación de discutir un tema tan importante como es el de la obra social. Y permítanos primero hacer algunas consideraciones respecto del proyecto de ley y luego un análisis desde el punto de vista de nuestro sindicato. La ley que llegó a la Cámara de Senadores, claramente UPCN no solo que no apoyó, sino que estuvo en contra de esa ley. Y lo manifestamos desde el principio. Pero también, cuando nos sentamos a ver cuál era la propuesta del gobierno, hicimos varios aportes que a nuestro criterio fueron realmente significativos para la discusión. El primero tiene que ver con la definición de la obra social. Y en ese punto, UPCN propuso una síntesis que no se discutió por ninguno de los sectores que participan en el debate de la obra social, porque se dijeron tantas opiniones al respecto que finalmente dejábamos de mirar la ley que teníamos para ver todo lo que significaba la ley actual sin dar definiciones. Entonces, UPCN propuso que la OCER, como se quiera llamar la nueva obra social, debe ser una institución de carácter solidario, no lo decía la ley vigente, todos lo reclamaban, y entonces, ¿por qué no ponerlo justamente como una declaración de lo que es este proyecto de ley? Pero también incorporamos otra condición, que es que esta ley no tenga fines de lucro, que también es un aspecto sustancial en la discusión, porque hemos escuchado frases muy fuertes que han llegado a los trabajadores, que han angustiado a muchos trabajadores con la consigna "el Yosper no se vende". Entonces nos parecía que hablar y sintetizar en este aspecto la vocación de que sea una obra social del Estado para los trabajadores es sumamente importante. Esta frase, que son 2 renglones, también contiene un aspecto fundamental, que es hablar de lo que debe garantizar esta obra social, que es el derecho a la salud, que también parece una cuestión de obviedad, pero tampoco lo decía la ley vigente. Y finalmente incluye tanto a los afiliados como al grupo familiar. Este texto, bastante sencillo, muy intuitivo, le da sentido, a nuestro entender, a una ley que quiero aclarar perfectamente ante esta Cámara, porque me parece importante que así también se le informe a los trabajadores. Poder hacer algunos aportes respecto de lo que no estamos de acuerdo no significa, como han querido algunos poner a UPCN, que si no rechaza, apoya este proyecto de ley. Creo que no es así, creemos que no es así el planteo, pero si vemos que algo
puede perjudicar realmente a la obra social, a las prestaciones o a los trabajadores, nuestro deber, en principio, es poder plantearlo, que se discuta y que se defina. También quiero señalar que el artículo 2 de la ley original era ambiguo, era bastante amplio, era de una interpretación que no nos conformaba de ninguna manera. ¿Y qué propusimos desde nuestro sindicato? Que se deje el artículo 2 de la ley vigente. Ese artículo es incuestionable en el sentido de que así funcionó el IOSPER durante tantos años y de esa manera conformábamos algunos sectores que planteaban va a haber menos prestaciones y otras cosas que más adelante seguramente se podrán ampliar. Pero además vemos que en el texto final incluye el inciso H, que es importantísimo porque habla de las prestaciones médicas obligatorias que establece la autoridad nacional. También el IOSPER las brindaba o las brinda actualmente con la ley. Sin embargo, también dejaba abierto la posibilidad de que no se adhiera a un plan obligatorio de nación e incluso acá incorpora al Ministerio de Salud para que, si se debe ampliar, también pueda intervenir. También ese fue uno de los cambios que a nosotros nos parecía sustanciales. ¿De quién depende o dependía o se vinculaba con el Estado la ley vigente? Con el Ministerio de Economía. Con el Ministerio de Economía, una ley que trata acerca de la salud de los trabajadores. No parece tan lógico, digamos, ¿no? Entonces, que dependa del Ministerio de Salud y que así haya quedado en este texto, también es una modificación que creemos fue accesible al planteo del sindicato. Pero también hubo un fuerte cuestionamiento a la posibilidad de que esta obra social se preste a una suerte de cuestión de negocios, de prepagas, de un manejo de la obra social que tenga que ver con la terciarización y la privatización. Y por eso nuestro sindicato pidió que se suprima de este artículo, del artículo 3, todo lo que pueda significar este tipo de manejo de la obra social. Otros detalles también se fueron incorporando, como por ejemplo, que entre los recursos el Estado pueda hacer aportes extraordinarios. Nosotros sabemos que, por ejemplo, las obras sociales sindicales tienen un fondo compensador que permite dar algún respiro a situaciones que tienen que cubrirse. No así está previsto por parte de la ley de la obra social actual. Por eso, por más que siempre pueda hacerse, es bueno que esté en la ley y es bueno que lo exijamos en el caso de que la ley llegue a prosperar. Y finalmente, no quiero hablar de todas las cuestiones que fuimos planteando, pero sí finalmente un artículo que para nosotros es fundamental y sin el cual hubiéramos también marcado una posición extrema. Y es la seguridad de que nuestros trabajadores del actual IOSPER no tengan ningún tipo de incertidumbre. Ya demasiadas incertidumbres tenemos los trabajadores con lo que pasa en la Argentina y con lo que pasa en el Estado Nacional. Por lo tanto, esa situación que vivimos con tanta pena
no puede ser la que vivan nuestros trabajadores en esta discusión. Ahora bien, todos, creo que todos, hemos coincidido en que la obra social necesitaba cambios, más allá de las posiciones que cada uno tengamos. Cuando iniciamos la primera reunión en la intersectorial, nosotros desde UPCN fuimos a la primera reunión y dijimos cuál era nuestra posición. Nuestra posición era discutir. Si salía una resolución de la intersindical diciendo que íbamos a discutir qué pasaba y qué podía pasar con el IOSPER, UPCN hoy estaría integrando la intersindical. Pero nos encontramos en la prensa con que la posición fue rechazar. Entonces no queremos discutir. No queremos discutir el futuro del IOSPER, que tiene miles de millones de déficit. ¿Quién paga el déficit que genera la obra social por situaciones que no tienen que ver necesariamente con cuestiones de mal manejo, de corrupción o de lo que fuere? Tiene que ver con la realidad de la Argentina, que nos pasó a todo por encima. Entonces, el déficit existe, eso es claro, ¿no? Que los podemos mensualizar, que podemos decir cuánto significa acumulado. Es una suma muy importante. ¿Quién paga el déficit? El déficit lo termina pagando el afiliado siempre, porque a través de un coseguro alto, porque de alguna manera hay que cubrir esa deuda, o bien con el corte de prestaciones que ya vivimos los trabajadores en el año 2000 y sabemos lo que es quedarnos sin obra social. Entonces, tenemos que buscar la forma de alguna manera de que el IOSPER sea viable, que el IOSPER pueda en el tiempo dar la respuesta a los trabajadores y a la familia que debe dar. Por eso también hoy estamos sentados acá con la misma postura que fuimos al Senado. Y es la siguiente, y encontramos un compromiso, por eso seguimos muy de cerca qué pasa con las discusiones del IOSPER. Que el Ejecutivo, la legislatura y los sindicatos, salga o no salga esta ley, nos sentemos a discutir verdaderamente qué vamos a hacer con la obra social. Y qué queremos hacer también los trabajadores con la obra social. Porque en momentos donde todos planteamos que el Estado debe estar presente, hoy parece una contradicción plantear que el Estado no esté, o que haya, además de los 7 directores, un director o un representante del Poder Ejecutivo como para dejar a todos conformes, que son algunos de los otros proyectos. La verdad que no escuchamos propuestas, escuchamos no a la ley, escuchamos otra ley, escuchamos otras ideas, pero no escuchamos demasiadas propuestas. Entonces, si esta Cámara de Diputados también se compromete a seguir hablando de cómo el Poder Ejecutivo va a poner fondos cuando haya leyes especiales que requieran que sean cubiertas, si vamos a tratar de ser, como indica el capítulo de transparencia, y se hacen las cosas bien, podemos también pensar cómo articular el Ministerio de Salud, las instituciones de salud, la obra social, el SEMENER y distintos ámbitos que tienen que ver con el derecho a la salud para que trabajemos sobre una política pública. Los trabajadores del IOSPER que han manifestado y nos han hecho saber, particularmente a nosotros que no lo hemos defendido, creemos que con el artículo
que se incorporó, que fue mejorado por el Senado, porque nosotros habíamos dicho que se respeten los derechos adquiridos, tanto del personal permanente como de la planta transitoria. E incluso se agregó algunos párrafos que refuerzan esa idea. Por lo tanto, no debería haber ni áreas que se supriman, ni cambios sustanciales que dejen a los trabajadores sin funciones, ni otras cuestiones que deben ser garantizadas a través de este proyecto de ley. Ahora bien, la discusión sobre la obra social es quién maneja el IOSPER. La discusión de la obra social es una discusión política, electoral, donde el que está a favor pertenece a una fuerza política o el que está en contra pertenece a otra fuerza política. Los trabajadores no subestimemos a los trabajadores. Pensemos realmente en la importancia que tiene para el sistema de salud nuestra obra social. Tal es así que cuando hubo la crisis de los anestesistas, era una cadena que si se rompía uno de esos eslabones, todo el sistema de salud corría peligro. Así que no es un tema menor o que podamos ponernos en posiciones cerradas sin posibilidades de ampliar la mirada. Y tampoco subestimemos la fuerza de los sindicatos que hoy, la verdad, nos han señalado de tantas maneras y tan injustamente, desde muchos lugares, sobre todo con la política nacional, que esperemos que no avance en las provincias, donde parece que los sindicatos siempre hacemos las cosas mal. Sin embargo, nosotros creemos que los sindicatos con voz y en algún sentido también con el voto, van a hacer que la obra social esté completamente, constantemente mirada y que las prestaciones sean exigidas cada vez más por parte dentro de un marco. No se puede tampoco exigir cualquier cosa a una obra social, indudablemente. Tiene que haber un marco en el cual haya determinadas reglas. Entonces, creemos nosotros que esta discusión hay que darla, hay que profundizarla, no puede terminar acá. Si eso es así, nosotros creemos que inmediatamente hay que ponerse a trabajar para complementar o ampliar o en todo caso redefinir esta ley, pero lo que a nosotros nos interesa es que nuestra obra social siga brindando las prestaciones para el afiliado, para el grupo familiar, para los trabajadores del Estado y que además nos permita que sea viable, sustentable. Sin recursos, no importa quién maneje la obra social. Sin recursos, la obra social está destinada a fracasar y los únicos que pagan las consecuencias de ese fracaso somos, porque nosotros también somos los trabajadores. Y si quien ganó las elecciones se equivoca, también los trabajadores tendremos la posibilidad de decidir que queremos cambiar a quien no supo o no pudo llevar a cabo los cambios que pretendió. Y eso se hace en una elección a través del voto. Finalmente, creemos también que hay una posibilidad concreta de que la obra social sea manejada por sus verdaderos dueños, que son los trabajadores, pero es otro modelo. Estamos hablando de la sindicalización, que también existe y que es una opción que podríamos discutir, no ahora, pero discutir en algún momento. Ahí sí
los trabajadores son los dueños de los recursos y de la obra social, como sucede en muchas actividades privadas o sucede incluso en el Estado Nacional. Por lo tanto, quiero simplemente señalar, quizá hay algunos puntos que no estoy profundizando respecto del texto, pero sí quiero señalar que se ha sido muy injusto con la forma en que hemos abordado desde UPCN este tema tan importante, tan sustancial para la vida del trabajador. Y nos han señalado pensando que nosotros teníamos, hasta complicidad se nos acusó en algún punto respecto o el gremio oficialista. Y lo decimos con toda claridad de que nosotros hace mucho tiempo, años, venimos diciendo que la obra social tiene que tener una discusión. Ahora, si nosotros solamente nos negamos a discutir, como nos negamos a discutir en su momento en la caja de jubilaciones, vamos a ir hacia una obra social que termine perjudicando a los trabajadores. Y nosotros es lo que no queremos que llegue a ocurrir. Así que en esto pretendemos que la discusión sea política, por supuesto. Ahora, que no sea la bandera de nadie, ni que sea el discurso oportunista de otros, que sea realmente en función de los trabajadores. Y desde nuestro lugar, lo que sí hemos conversado institucionalmente es que si los trabajadores en las asambleas o en los ámbitos donde nosotros damos las discusiones nos dicen que no estemos integrando o no estén integrando el directorio quienes entienden que la política que lleve adelante el Poder Ejecutivo no es la correcta, y nos retiraremos del directorio. Nosotros vamos a estar donde los trabajadores nos digan que tenemos que estar. Esto no significa en absoluto que nos encuadren en un lugar donde nunca hemos estado. Y por eso también le decimos a los trabajadores de la obra social que hemos tenido recorridas, asamblea y conversaciones con ellos. Nunca hemos defraudado nuestra palabra. Y también tener en cuenta que los trabajadores de la obra social son, como todos nosotros, empleados públicos. Y que las leyes y el futuro convenio colectivo de trabajo que estamos seguros que vamos a lograr también los va a comprender y los va a proteger. Que son varias de las cuestiones que se pusieron en discusión. Aclaremos todas las dudas y transitemos este